La política es el camino para que hombres sin escrúpulos gobiernen a hombres sin memoria. Bueno, la política está hecha para mantener intereses económicos y la mayoría de la gente que se dedica a ello es para eso. O sea, la gente suele creer que los políticos son realmente los que mandan, pero los que mandan realmente son los que les financian, que son sus dueños. Entonces yo creo que ellos fomentan también una industria de la alienación, una industria de dominación de las personas y por eso nos quieren cada vez más aislados, más separados y más controlables. Quieren consumidores sumisos. Esa es mi opinión. Y más infelices, me decía una invitada. Bueno, es que habría que definir qué es la felicidad, porque yo creo que te inducen a creer que el modelo de vida que tenemos es la felicidad. Entonces, bueno, cada uno tendrá que descubrir qué es para él la felicidad. Creo que es algo muy personal. Sí. ¿Y cómo te metiste en política? Por ideales. ¿A ti se te ve un idealista? Bueno, yo no soy político profesional, eso es lo primero. Yo esto lo hago bueno, porque creo en lo que hago, son mis ideas, son mis valores, son mis principios e intento llevarlos a la práctica. Yo soy una persona que, bueno, seduzco mucho a la gente a la hora de convencerles, de atraerles a posiciones, de elevar conciencia, que yo creo que lo que hay que fomentar es no atraer a gente sin más, sino fomentar un pensamiento crítico y que ellos mismos luego vayan desarrollándose. Y yo, bueno, pues empecé muy pequeño, yo siempre he sido un poco friki de la historia. De hecho, bueno, yo soy historiadora, estoy haciendo el doctorado y, bueno, es una cosa que me fue politizando poco a poco y, bueno, pues terminé muy metido en política a pesar de que odio bastante lo que es, por lo menos, lo que la gente suele entender por política o política profesional me da bastante asco. Y fundando tu propio partido. Sí, sí. Porque no comulgabas quizás con nada de lo que había Bueno, o... yo he pasado, bueno, yo te soy sincero, yo he pasado por 40.000 organizaciones cuando era muy joven. Yo tengo 37 años. Yo cuando empecé el tema de Internet, pues sí había, pero no era como ahora. Y la información no era tan cercana en algunos aspectos como ahora. Entonces yo empecé a probar en organizaciones que había y bueno, fui viendo que no era lo que yo creía que debía de ser. Yo estuve en la OJC, que bueno, yo conozco a todos los que están ahora de diputados de Podemos, del PC, he compartido tiempo con ellos. Yo en la OJC estuve con Irene Montero, por ejemplo, ahí conocí a Rafa Mayoral también, a toda esta gente, entonces yo desde el principio me enemisté mucho con ellos, porque claro, la gente dice, no, a mí me engañaron los de Podemos, y yo ya les conocía 10 años antes de ser Podemos, y yo ya pues tenía mucha animadversión y mucha confrontación con ellos. Pero sin embargo, tú, si tuvieses que definirte, dirías que eres de izquierdas, No, ya no. ¿ya no? No, yo vengo de la extrema izquierda, además bastante Vale. radical, ¿Tú eres y comunista? sí, eso sí. Pero eso no encaja dentro de la izquierda y de la derecha. O sea, eso yo creo que es una cosa más reciente y si tú miras los clásicos del marxismo, etcétera, ninguno te va, ni hay ningún texto, ni ningún discurso, ni nada en el que digan yo soy de izquierdas. O sea, yo creo que se va un poco aparte. Creo que lo de la izquierda y la derecha es una cosa que se ha ido cambiando el significado a lo largo del tiempo y ahora parece que es como una identidad fija, como un dogma que hay que seguir. Y bueno, yo tengo mi propio pensamiento, o sea, yo sí soy comunista, sí me considero como tal, ¿Y qué es ser pero no me, un comunista? segundo, pero no me, no sigo un dogma de que saco un libro y digo, según San Marx, Evangelio, no, no lo concibo así. Yo creo que el marxismo es algo creativo y en continuo movimiento. Y creo que esta gente lo que hace es defender un dogma que ha cambiado y que ahora pues es lo woke, es muy cookie, todo con mucha brillantina y colorines, pero creo que lo que defienden es algo muy oscuro y muy reaccionario. Entonces yo no puedo estar con esa gente. Y yo he renegado totalmente de la dicotomía de izquierda y derecha, porque hay gente que me dice, no, es que en realidad eres un facha y has cambiado de izquierda a derecha. Y no es verdad. O sea, yo tengo el mismo rechazo a la izquierda o a la extrema izquierda que a la derecha o a la extrema derecha. Yo creo que el tema de las etiquetas está muy sobrevalorado, porque, por ejemplo, yo me considero comunista, ¿no? ¿Pero qué es el Bueno, ahora te comunismo? digo, pero yo me considero comunista, pero hay otros comunistas, por ejemplo, que defienden la agenda de Biden y tienen hoces y martillos en sus cosas. Yo no tengo nada que ver con esa gente. A lo mejor hay un señor que no tiene nada que ver con eso, pero que en lo social, en lo familiar, en la visión del Estado, en las cuestiones históricas, en cosas tiene mucho más que ver que conmigo que esa persona. Entonces yo no juzgo a la gente solo por una etiqueta. Creo que las etiquetas, cada uno tiene la suya, obviamente, pero creo que está también un poco muerto el identificar a la gente por la etiqueta que tienen. Y sobre lo que es el comunismo, para mí es bueno, para mí el comunismo es una ideología emancipadora, creo que es también, bueno, pues para mí es ciencia, o sea, para mí es aplicar el materialismo dialéctico
a la realidad, y creo que es algo transformador y creo que es algo que tiene mucha potencia. Ahora mismo está muerto, o sea, a nivel de movimiento, o sea, es algo evidente, pero creo que es algo que habría que reconstruir y que creo que igual que ha tenido un papel muy de progreso, porque progresista no me gusta la palabra, en el pasado creo que lo va a volver a tener en el futuro. Y bueno, a mí es la lucha de clases, la emancipación de nuestra clase, el fin de la explotación del hombre por el hombre, pues son cosas que considero que son dignas de luchar. Y la gente sé que tiene las etiquetas de no sé qué país pasó esto, ya, pero si me pongo así también puedo hablar de lo que pasa con el capitalismo aquí mismo, o que pasa en África, o que pasa en cualquier sitio. Yo ahora no estoy enfocado en ¿cómo decirlo?, la divulgación de este tipo de cosas, que hay gente que me lo afea, pero porque considero que hay determinados aspectos que son muy importantes y que se deben de resolver de forma inmediata, por ejemplo, en nuestro país, pero yo no reniego de mis ideas. Pero, sin embargo, es la única tendencia política que no ha funcionado en ningún país, en ningún contexto, Aquí podemos tener un debate histórico. de horas, pero vamos, decir, por ejemplo, que en ningún país ha funcionado cuando el gobierno de los zares, lo único que había eran hambrunas, y era un país atrasado, de ¿Dónde ha arados. funcionado el comunismo En la o URSS, por cuándo? ejemplo, la URSS pasó de ser un estado de arados, o sea, de un país donde había un subdesarrollo evidente, a ser la segunda potencia mundial, una potencia nuclear a nivel tecnológico. Estados Unidos tuvo que invertir miles y miles y miles de millones para destruirlo. Entonces, decir que no ha funcionado cuando pasó de ser un país de cabras prácticamente a ser una potencia nuclear. Sí, pero para una desentendida en política, como es mi caso, por Sí, pero ejemplo, si yo te digo que estoy de acuerdo en una cosa, o sea, que si el comunismo me dice, si el comunismo dijera que todos somos iguales, todos tenemos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, como de base, de entrada, como de nacimiento, no puedo estar más de acuerdo con algo en mi vida. O sea, soy comunista en el punto de partida, pero no puedo ser comunista en el punto de llegada. pero ¿cuál es el punto de llegada? O sea, no Para puede mí el ser, punto de no llegada puede es ser la que sociedad todos, sin clases, sí, pero ¿cómo puede sostenerse eso a nivel práctico cuando en realidad sería injusto para las personas, como es tu caso mismo, que te has formado, que te has esforzado, que bueno, trabajas, que eres un currante? déjame que te diga, hay mucho mito con esto. Igual que lo hay ahora con lo de las paguitas, ¿no? Los comunistas y las paguitas. Pues esto es igual. En la Unión Soviética, porque el comunismo no ha habido nunca, eso para empezar, porque eso es la sociedad sin clases, o sea, ahí no se ha llegado. O sea, eso es como una cosa de futuro que se verá si se llega ahí o no. O sea, pero lo que ha habido es socialismo, que es planificación económica, socialización de los medios de producción, etcétera. El lema de la Unión Soviética, que es que era algo de la Constitución del 36, era el que no trabaja no come. O sea, eso de gente parásita que no se esfuerza y que por lo tanto tiene igual que una Entonces no persona eran que se esfuerza. No, comunistas. sí, sí, sí. Es que la teoría, lo que se desarrolla ahí y lo de la teoría. O sea, en el comunismo hay una. O sea, en el comunismo, entendiendo el Estado socialista, hay una cultura del esfuerzo, del sacrificio, de la disciplina. Bueno, estamos de acuerdo en Ya, pero eso. eso, esa cultura la tengo yo, quiero decir. La cultura de la vagancia, del no esforzarme, porque en la Unión Soviética había un movimiento que se llamaba el estajanovismo, que era gente que trabajaba además para aportar al país y era una cosa voluntaria. Es decir, esa visión de que el comunismo es sentarte en una silla y esperar a que te llegue el dinero, o sea, eso es irreal. Yo no Y tengo esa luego, visión, pero sí la de que todos pues tenemos sí, que tener lo mismo. pero es que no es lo mismo, o sea, Y no es justo que todos tengamos lo pero es que mismo, no es lo mismo, porque igual que entonces pasa eso, que tampoco la gente se cobraba todo el mundo apalanca. igual, pero la cuestión es que es también en base a lo que tú trabajes, lo que no se permitía era el enriquecimiento, pero sí había gente que tenía más capacidad de ahorro y que podía consumir más mercancías, etcétera, pero el número de mercancías que había, sobre todo al principio del socialismo, estaba muy limitado y sí que es verdad que luego hubo problemas a la hora. De hecho, hay mucha gente, por ejemplo, en países del este, que tú hablas con ellos y te dicen, en el socialismo teníamos ahorros para poder consumir mercancías, y dice, ya la tenemos en el capitalismo, muchas mercancías, pero no tenemos dinero para consumirlas. De todas las maneras, yo no hago una defensa cerrada en el sentido de, oh, todo fue maravilloso y qué bien funcionó, porque si no, viviríamos todos en el socialismo. Es decir, obviamente ha habido errores, pero decir que en países que ha habido un desarrollo, en este caso de Rusia con los panes quinquenales, brutal, decir que no ha funcionado, o sea, ¿se puede decir que fracasó la experiencia al final? Sí, evidentemente fracasó. Yo, de hecho, creo que a partir del 20 Congreso hay un cambio en las relaciones sociales de producción y lo que hay es un capitalismo de Estado, como el que puede haber en China o en otros países que la gente dice que son comunistas, pero vamos, yo cuando voy allí hay empresas, o sea, no tiene sentido. Entonces, yo soy muy crítico con eso y siempre he sido muy crítico con eso, pero que sea muy crítico no significa que no vea la parte positiva y no significa
que no vea que eso, hecho de otra manera, sería distinto. O sea, el problema del cálculo económico, pues yo creo que es solucionable. Ese fue uno de los principales problemas que tuvieron, que no tenían capacidad de readaptarse y de arreglar determinadas cuestiones que llevaban a problemas que se iban enconando. Entonces, pues eso es un problema, pero son cosas que se pueden reajustar y se pueden arreglar. Pensar del blanco al negro, de que esto funciona o no funciona, pues yo creo que no es muy ¿Cómo es la correcto. sociedad idílica para ti? O sea, es un poco una utopía, pero Bueno, ¿cómo sería sí. el sistema? El sistema falla. Eso es un hecho, Bueno, estamos de acuerdo. bueno, estamos de acuerdo, pues o no, o sea, falla, depende de para quién. O sea, para los trabajadores, por ejemplo, sí considero que falla, en el sentido de que son los que cargan a sus espaldas todos los errores y todos los problemas de los demás, pero para la gente que se hace multimillonaria, para ellos no falla. ¿Y quién Es se que hace para mí es una cuestión de multimillonario? clase. Pues ahora mismo, Sí. pues la gran burguesía, es decir, los grandes empresarios, Son millonarios, no se hacen entonces. Bueno, pero... Dime quién se hace millonario. De Bueno, una hay... familia humilde como es la mía, por Bueno, ejemplo. es muy difícil, pero hay casos, yo lo digo, a ver, yo lo digo en el sentido para que normalmente me la fean al revés, es decir, yo suelo decir que suele ser por herencia y porque tiene unos recursos que les permite tal, Exacto. pero hay gente que en base a la explotación, a hacer cosas ilegales, a determinadas cuestiones, también consigue subir. ¿Es un porcentaje pequeño? Sí, pero yo no lo niego tampoco, o sea, esto sí que es honradez. Yo no niego que pueda haber ese caso, pero son la excepción. La mayoría suelen ser porque tienen recursos para, y eso es muy injusto. Pero es que para mí, que una persona pueda enriquecerse a ese nivel mientras hay gente que se está muriendo de hambre, también me parece injusto. Y creo que el sistema está pensado para el enriquecimiento de unos pocos. Pero claro, tú miras en la teoría, yo cuando debato con liberales y me dicen, no, pero es que la libertad individual, empiezan a hablar de determinadas cosas que suenan muy bien. Y Yo soy yo, por bastante, ejemplo, bastante liberal. ya lo sé. No obstante, comulgo contigo en muchísimas Pero yo, por cosas. ejemplo, creo más en lo colectivo que en lo individual. Yo creo que el conjunto es más importante que el individuo. Está formado tampoco elimina la individualidad, es decir, porque es un conjunto de individuos, pero yo creo más en la colectividad y apuesto más por la colectividad y por la justicia social que por el individualismo y la capacidad de enriquecerse. Y yo soy una persona muy emprendedora, pero yo creo que es más importante lo colectivo que mis intereses. Bueno, pero yo con eso puedo llegar a estar de acuerdo. Estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dices, pero ¿hasta qué punto me dices, es que es injusto el sistema económico? Yo creo igual que tú, pero hay muchas cosas muy injustas y que tú defiendes a nivel social, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, Bueno, háblame un poco del tema de la inmigración. Ahí vamos a estar más de acuerdo. bueno, pero me gustaría saber qué es lo que defiendo que es injusto, también, Claro, es que porque... injusto. Injusto también, a mí me parece injusto que personas mueran llegando aquí, a mí me parece Y injusto a que mí, personas no tengan opción ni posibilidad de empezar una vida nueva en otro sitio, sí, pero a mí me pero parece muy injusto también lo que pasa en el mar. Y me parece muy injusto lo que pasa en esos claro, países ahí y el está, pero efecto no por llamada que se hace eso, para acá. Pero yo, el exacto, problema, yo hace poco saqué un libro de sobre inmigración, el problema, yo no culpo al inmigrante. O sea, el inmigrante es una víctima obvio, también. obvio. Yo culpo al sistema. ¿Por qué? Porque es el que promueve que venga gente aquí para abaratar los salarios y enriquecerse. Es que para mí el modelo migratorio y el problema del modelo migratorio es una cosa que va intrínsecamente ligada al sistema que tenemos. Pues lo mismo digo yo en términos económicos cuando me Y, defino liberal. y No los me... defensores, perdón, ya no te interrumpo, los defensores, los mayores defensores que hay de esta inmigración masiva y todo esto que está pasando, la gente piensa que es la izquierda y los woke y los derechos humanos y no, 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 no. Los que más promueven las regularizaciones masivas, que es que venga la gente, son las patronales, especialmente las de la construcción y del campo, que son empresarios y que son gente que o vota o milita en partidos como el PP o Vox. Es decir, que luego tienen unas posiciones, por ejemplo, Vox con la inmigración tal, 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 pero luego las patronales que están con ellos defienden las regulaciones masivas. Entonces, claro, entonces aquí algo falla. Mano de obra, ¿no? Claro, mano de obra barata, porque yo cuando era un chaval, ser camarero era un oficio. Yo veía gente de 60 años que trabajaba de camarero. Ahora ser camarero es una cosa que no quiere trabajar nadie y que solo ocurran inmigrantes. ¿Por qué? Porque no tienen nada más. Por eso les hacen venir. Y ¿Y eso pasa sería con la sostenible su construcción y con otras empresa con cosas. otra, o sea, sería la empresa de estas personas sostenible si la mano de obra no fuera barata? ¿No crees que Bueno, volvemos al fallo del vale, vale, sistema pero yo te en tema pregunto, de seguridad social? En los 80 no había inmigración masiva. Incluso en los 90, hasta el 97 que empieza, tampoco lo hay. Yo me acuerdo de los 90, los 80 no porque era un bebé, pero en los 90 sí me acuerdo. ¿En los 90 eran sostenibles las empresas? Pero me hablas de una época en la que todavía una familia vivía con un salario. ¿Y por qué no pueden vivir con un salario?
Por la inflación. ¿Y por qué más Respóndeme cosas? tú. Porque inflación tampoco hay tanta en ¿Por qué no se comparación. puede vivir con En un España no salario? hay tanta inflación, es que la gente se monta mucho mito, no hay tanta inflación. Hay puntos de inflación. Pero las cosas están bajando porque de hecho los sueldos han subido. El salario medio no, pero el mínimo sí. O sea, es que la cuestión es que las empresas lo que están haciendo es optimizar al máximo para apretar y tener más beneficio unos cuantos. De hecho, hay más ricos ahora que en los Pero 90. yo no creo que las empresas lo hagan por un lucro, o sea, lo hace de verdad, que yo me he visto, yo soy empresaria, ¿Y cuál es el objetivo tengo como empresaria tuyo? ganar Ah, dinero, vale, pues ya está, la pero obtención del máximo pero, beneficio. no, pero ese beneficio yo tiendo a compartirlo con mi Bueno, pues equipo. serás una excepción, pero la mayoría de la gente no hace eso. Pero cuando no llegas a ese beneficio, tienes que recortar de algún lado. ¿Por qué a mí el sistema no me permite, por ejemplo, un suponer, realizar la transferencia íntegra al empleado de lo que ese empleado me cuesta a mí y que sea él quien pague a la seguridad social? Verás cómo cambian el foco del enemigo. Esther deja de ser la mala y el malo es el que me está gobernando. Hombre, yo creo que Eso es una manipulación. Yo creo que los empresarios, porque además no sé cómo será tu empresa, pero creo que los empresarios tienen una parte de culpa importante y luego aparte es que los políticos que hay, claro, es que esto es una cosa que hay que entender también con Es que no los es términos. sostenible, sino. El estado actual, o sea, cuando por ejemplo se habla de la época de qué sé, 1900 algo, no, el Estado defiende a la burguesía. El Estado actual no defiende al típico empresario medio o pequeño. Eso es. Es que ahí está el Estado actual defiende a la gran empresa, que además en muchos casos es transnacional. Es que eso es lo que pasa. Entonces, claro, yo cuando hablo con pequeños empresarios, porque nosotros con el Frente, el tema de los autónomos, etcétera, también están vistos como los malos de la película y que paguen y ya está. Y nosotros no hacemos eso, por ejemplo, en el Frente. Porque, claro, tú me estás mezclando lo que soy yo del comunismo y tal con lo del Frente, pero yo, por ejemplo, veo que el pequeño empresario, el autónomo, etcétera, está muy perjudicado también a nivel de impuestos y demás, pero sin embargo los ricachones que luego incluso cotizan gran parte fuera, no. Y ese es Claro. el problema, de que el Estado defiende a la gran empresa. Y mientras tanto al pequeño empresario, al autónomo, etcétera, le crujen la vida. Eso sí es verdad, pero yo, por ejemplo, cuando he trabajado, que yo ya trabajo por libre, yo ya no tengo jefes, pero yo he trabajado toda la vida en la hostelería de portero de discoteca, de camarero, de taquillero en el cine, en empresas grandes. Vale. El empresario va a apretar al máximo, que además no es ni el empresario, porque tiene un tío que es el... Porque claro, tiene un montón de... tiene un organigrama de mando. Claro. Que al final él está en su casa, que no trabaja, que en realidad es como un parásito y se dedican a apretar a la gente para obtener el máximo beneficio. ¿Y cómo consiguen eso? Trayendo gente, entonces bajan los salarios, bajan las condiciones y se depauperiza el trabajo. Y eso es lo que ha pasado aquí en España. Bueno, yo he sido empleada muchos años, he hecho casi todo lo que has dicho, menos ser portera de discoteca. Pero no me he sentido tan así. Yo creo que tengo las puertas abiertas para volver en cualquiera de las empresas que he trabajado, y ya te digo que he hecho muchas cosas, y yo lo que hacía era intentar aportar valor a la empresa para la que trabajaba. Y siempre me recompensaban. Yo siempre terminaba teniendo más que lo que inicialmente habíamos pactado. Pero porque yo confío en mí, lo que soy capaz de hacer, de vender, esté donde esté, y en mi valía. Yo me esforzaba sin Tú te medir ese dedicabas esfuerzo. a cosas de venta, ¿no? No, no solo a cosas de venta, yo he sido dependienta, yo he sido camarera. Yo ponía copas sin contrato en unas carpas ahí en bikini. En Tarragona me tenía que ir una hora en tren y luego volver cada noche, y a las 8 de la mañana en la universidad y por la tarde no sé dónde. Tenía hasta un programa de televisión, un Call TV de esos, ¿te acuerdas de esos Call TV? Sí, sí, me acuerdo. Los prohibieron luego, me iba, bueno, casi no dormía, trabajaba muchísimo, trabajé mucho para poder pagarme una carrera en una universidad pública encima. Y mis notas no eran brillantes ni podían llegar a serlo. Porque estás trabajando. Porque estaba A mí me pasaba trabajando, ¿no? igual, sí, sí. Nunca he sido una estudiante brillante, no soy una persona súper inteligente, soy trabajadora, eso sí. Y siempre intentaba aportar valor a esa empresa y solían recompensarme de alguna manera. Bueno, pues ahora soy muy privilegiada, pero a mí lo que han hecho las empresas siempre ha sido explotarme al máximo para sacar el máximo beneficio. Y yo luego pues siempre he sido muy guerrero a nivel sindical y demás, y pues claro, pues el jefe no tiene buen recuerdo, pero los trabajadores con los que estaba sí. Bueno, pero al final quien te pagaba era el jefe, no los trabajadores ni los Bueno, ya, pero yo tengo... Yo es que soy antisindicatos. Bueno, yo no... Bueno, soy Buah, anti... me los Depende, cargaría a todos. Bueno, yo les quitaría la financiación, pero yo siempre he sido muy, muy activo en ese sentido y yo tengo compañerismo
con la gente que comparte mi situación. Es lo que más Para en mí común la tengo gente con que alguien. comparte mi situación son mis empleados también. Bueno, o sea, no lo sé porque yo no conozco tu empresa, pero yo Porque te yo digo, soy una empleada de mi empresa. siempre que he trabajado, siempre he tenido solidaridad de clase con el resto de mis compañeros, claro, porque tienen la misma situación que yo. Bueno, pero eso Un empresario que no está por pero eso ¿cómo encima, va a por ser muy buen rollo que tenga. Pero Robert, eso no es solidaridad. Es como si yo no soy Es solidaria. empatía. Pero Es entonces, empatía y y si yo no soy solidaridad. solidaria con los animales porque Dumbo no es como yo, es otra especie, es Sí, pero otra. Claro, es los que ser empresarios solidario. te explotan, es Te he diferente. puesto un Dumbo ejemplo no. extremo, ¿no? Pero ser solidario solo con el que es como tú, yo soy solidaria. Ya, pero frente a una situación de injusticia, de superioridad de alguien, tendrás que hacer piña con los que son como tú, obviamente. Frente a una situación de injusticia, sí. ¿Por qué el obrero vota a la derecha? Ese es el que quieres, Ese es el que quiero. Vale, ese te lo había puesto muy No, bien. ese sé que me lo vas a traer otro día, pero ¿por qué el obrero, la gente trabajadora, como me considero yo, porque creo que en España el empresario es obrero, es el más obrero de todos? Yo no estoy de acuerdo contigo. Ya, bueno, ya lo sé. ¿Por qué vota a la derecha? Bueno, yo creo que los trabajadores, los de verdad, están votando a la derecha buscando otro tipo de referentes porque la izquierda no da respuesta a los problemas que tienen. Y de hecho los niegan, por simplificar un poco la respuesta. En el libro el desarrollo de la tesis del libro es mucho más profunda, pero sí que es verdad que la izquierda ha dejado de dar respuesta a los problemas que tienen, entonces hay una crisis de identidad ahí y ha habido una separación paulatina de las clases humildes, en este caso de los trabajadores, de esos partidos que antes se supone que les representaban y que ahora defienden una serie de causas o de opresiones que poco tienen que ver con ellos y poco tienen que ver, desde mi punto de vista, con lo que es una opresión real. ¿Los representaban antes? Antes yo considero que sí. De hecho, no hay más que ver cómo eran los sindicalistas hace 80 o 100 años, que era gente que estaba dispuesta a dar su vida por la mejora laboral de los trabajadores, y lo que son ahora, que son una pandilla de acomodados que llevan sin trabajar a saber cuántas décadas y que viven de subvenciones del Estado y de, bueno, de esquilmar a sus afiliados. ¿Y no crees que están mal las dos partes y que estos movimientos tan divisorios lo que hacen es desenfocar el verdadero problema? Bueno, la sociedad tiende a dividirse, sobre todo cuando hay grupos muy interesados económicamente en que se divida. El problema es que la división que nos quieren vender, que es la de las izquierdas y las derechas, yo creo que a nivel histórico sirve para entender cómo eran los movimientos políticos, pero ya no sirve para analizar la realidad actual. Yo creo que la dicotomía ahora mismo, que es la real y la que debe enfocar los problemas que tenemos, es la de patriotismo o globalismo. Es decir, la gente que quiere que seamos ciudadanos de un lugar llamado mundo, gente aislada y totalmente sumisa y dominada a esos grandes poderes supranacionales, o gente que sí defiende la soberanía y sí defiende la identidad y sí defiende, pues, lo que somos y lo que nos hemos ido conformando a lo largo del tiempo, y que obviamente los trabajadores se sienten más representados con, bueno, con esa gente que sí defiende esa soberanía que con aquellos que quieren que solo sean máquinas de consumir. ¿Y este? Bueno, este es nuevo, bueno, nuevo entre comillas. Háblame del Le acabo de sacar fascismo hace... en España, ¿existe? No, es más histórico, o sea, es de los años 20, de si realmente sucedió en esos años o era otra cosa, un análisis de cómo era toda la derecha radical y de los problemas que se desarrollaron, ¿no? Esa polarización que hubo en esos años. Pero es un libro de historia, no es un ensayo divulgativo. Es más denso que el otro libro, de Por qué el obrero vota a la derecha, que es un análisis de la situación actual, y lo tenía escrito desde hace más tiempo, pero al final, bueno, pues por historias varias, tengo una agenda editorial bastante apretada, de hecho saco el libro todos los años, incluso dos y bueno, cuando veo que con la editorial Renacimiento lo podía sacar, que es una editorial que, bueno, que tiene una edición muy buena, me habían hablado muy bien de ellos y bueno, al final lo he sacado en noviembre de 2024. Me hubiera gustado sacarlo hace 2 años, si te soy sincero, pero bueno, es un libro que tenía ya en el cajón y que tenía muchas ganas de sacar. Este es más histórico y el otro más actual. El otro es entonces. análisis, sí, Análisis de actual, la sociedad sí, actual. y este es de historia de los años 20 hasta el 37.
Pero tú de verdad piensas que el empresario en este país es... No, Estás dolida ahí, es con eso que te he dicho. te prometo que no entiendo cómo Bueno, una ahora persona tan mismo, abierta e inteligente bueno, como pero eres que tú no tiene nada que ver para que tenga esa y que posición. estás en la vida real. Sí, pero en la vida real, claro, es que eso del empresario también. Yo ahora mismo, en la época actual que estamos, mi enemigo no es el pequeño empresario, ¿no? O sea, mi enemigo es el gran empresario, que es el de la empresa supranacional, que es el que está descoyuntando todo lo que tenemos. Pero en unas condiciones diferentes, obviamente, yo voy a estar siempre con los trabajadores, que son los que trabajan. Claro, porque no es lo mismo la clase obrera que los trabajadores. O sea, un empresario, por ejemplo, que tiene una empresa familiar y tiene 2 o 3 asalariados y también trabaja, ese tío también es un trabajador. No es un obrero, pero es un trabajador. Pero un empresario que lo que hace es delegar en un representante, que es el que hace el trabajo y él está en su casa ocioso, enriqueciéndose sin hacer absolutamente nada, ese no es un trabajador. ¿Y tú de verdad crees que existe esa figura? Sí, de hecho, los dueños, bueno, los que dominan los paquetes de acciones de una gran empresa, por ejemplo, ponen a un CEO para hacer el trabajo. Ellos están en su casa rajándose la barriga. Pero imagínate cómo una persona llega a ser millonario. Bueno, pues en la mayoría de los casos es por herencia. Ya. Entonces, claro, ahí ya hay poco que rascar. Pero hay muchos casos, ahora mismo ya no puedes muchos llegar no. a ese punto. Hay casos que no son así, pero yo creo que son las excepciones. Creo que la mayoría de la gente que es rica es porque ha tenido unas condiciones previas que le han facilitado el poder serlo. Un punto de partida Creo que distinto. una persona, por muy emprendedora que sea, si empieza realmente de la nada, si consigue llegar a lo más alto es la excepción, no la regla. Ahora mismo yo lo veo imposible eso, Bueno, aquí en España. Pero Aquí en España. intentar hacer de la excepción la regla, pues no me parece justo. No lo digo por ti, lo digo en general Ya, porque lo sé. hay mucha gente como el de padre rico, padre pobre, que creen en el cuento del capitalismo, de que tú empiezas siendo botones y acabas siendo el presidente del banco, y yo creo que eso ya pasaba poco antes, pero creo que ahora pasa mucho menos. Ahora no pasa nada. Si tu apellido es Botín, pues es muy fácil que llegues a ser la directora del banco. Sí, aunque seas una inútil y todos tus empleados. Empezando de botones, no, yo no digo que ella sea una inútil, pero... Pues yo sí, lo he dicho yo, no tú. Vale, pero empezando de... porque no la conozco, pero empezando de botones, te puedo asegurar que para llegar al puesto que tiene ella lo veo bastante, ¿cómo decirlo?, de película americana. Pero yo creo, de verdad es que yo quiero creer en la meritocracia, Robert. Y creo precisamente que lo que Ya, ha pero es que estropeado... yo sí que creo en la meritocracia, pero con una igualdad de condiciones mínima, no que... Claro, porque ser hijo de Botín, eso no es ningún mérito. El mérito, en todo caso, sería de Botín Padre por haber tenido a la hija. Por eso pero pienso que ella todo no ha el hecho mundo, ningún mérito. Claro, y por eso pienso que justamente tanta ley laboral y tanto intervencionismo del Estado en la economía, justamente lo que hace es el efecto contrario. Porque Bueno. es que yo me he encontrado con muchas trabas, Robert. Sí, el problema no es el intervencionismo, yo creo que el intervencionismo es la solución, pero realmente, yo tengo una relación, lo digo por el podcast, yo tengo una relación de amistad con Esther, entonces bueno, pues tengo cuidado con lo que digo, pero yo te voy a ser muy sincero, o sea, el modelo, por ejemplo, de solución para una situación de crisis, yo creo que el modelo para mí, que es más ejemplar de que de la nada se puede llegar a hacer cosas grandes, es el de Bukele, que es profundamente intervencionista. Lo que pasa es que él no regula para que se forren unos pocos, sino lo que regula es para que sea en igualdad de condiciones. No, y para el bien del conjunto de la población. Y creo que es lo que no pasa aquí en España. Creo que hay un funcionariado cada vez mayor y muy clientelar y del que no se exige trabajo, ni eficacia, ni revisión de nada. Creo que hay empresas estatales que en vez de buscar la eficacia, que es lo que debería buscar lo público, busca el parasitismo. Creo que efectivamente hay unos impuestos, que yo no estoy en contra de los impuestos, pero sí estoy en contra de que se cargue tanto, que se ahogue a la gente. Creo que los impuestos deben ser justos y distributivos, y creo que no pueden ahogar a la gente, porque entonces no se produce y no se avanza. Pero eso es lo que quieren. Pero yo creo que los impuestos están bien, pero cuando está claro que revierten en todo el mundo. A mí eso de, no, esto va para sanidad y educación, y luego hacen un taller de perreo y vale chorrocientos mil euros, pues yo ahí no puedo. O sea, yo cuando veo la situación de Portugal y los impuestos que hay en Portugal, que es un país de la Unión Europea, y veo los que hay en España, no lo comprendo. Cuando yo veo la cuota autónoma de España, que además ahora va a subir, no lo entiendo. Cuando yo veo los tramos y veo que gente que no es ni clase media, entre comillas,
pagando la cantidad de impuestos, el porcentaje que están pagando, a mí se me revuelven las tripas. Yo soy autónomo, yo pago mucho de lo que produzco, lo pago, y si yo fuera realmente que revirtiera en el conjunto de la población, yo lo pagaría contento, pero viendo en lo que se gastan, pues yo no puedo estar contento. Y yo obviamente por mis ideas y mi patriotismo, yo no me voy a ir a ningún sitio a pagar menos impuestos porque va en contra de mi moral, pero yo creo que sí que habría que reducirlos aquí. Y creo que eso de, no, es que se ponen estos tramos o tal para los ricos. En rico es Amancio Ortega, no un autónomo. O sea, eso para empezar. Y para continuar, los ricos no pagan impuestos. Los ricos hacen ingeniería fiscal y no pagan impuestos, o pagan una miseria de impuestos. Los impuestos los pagan los trabajadores, lo paga la gente humilde. Entonces, cuando te venden desde la nueva izquierda que no, es que es justo, es una escalera en la cual... No, estamos pagando los impuestos los mismos, nos están engañando y se están gastando los impuestos en tonterías. Y ese es el problema. Entonces a la gente le crea un odio hacia lo estatal, hacia los impuestos, porque nuestro Estado va camino de ser un país bananero, lo hemos visto ahora con el tema de Valencia y demás, en el cual estamos preocupados de pasarse la pelota unos a otros de la responsabilidad, en vez de remangarse y ir a arreglarla. Y es un despilfarro de recursos O y de mejor todo. aún prevenirlo. Sí, hombre, sí, por supuesto, pero ya una vez que ha pasado, por lo menos que reaccionen, ¿no? Es lo mínimo que se puede pedir. Y veo que no, que hay un desfalco continuo de esos impuestos, que los pagamos los de siempre y luego encima piden que seamos solidarios, ¿no? Cuando Sánchez dice, es que el Estado somos todos, debe ser todos menos su mujer y su hermano. Somos el Estado todos menos justo los de su entorno, que su hermano sí puede pagar en Portugal, aunque trabaje aquí, y su mujer puede estar haciendo sus negocios de captación de fondos, que si lo hiciera yo estaría condenada a 15 años de cárcel. Pues es que ese es el país en el que estamos. Y ese es el problema, ¿no? Y hay mucho... Yo entiendo el desaliento de la gente y el enfado con los impuestos y demás. Yo lo entiendo porque yo lo comparto, es decir, yo también lo sufro. Pero a mí me preocupa también que ante la inmundicia que tenemos se blanquee el que la gente vaya a pagar los impuestos fuera, que lo vean como algo bueno, que la gente los vea como una especie de Robin Hoods, pero es que no hay Robin Hood porque el dinero se lo están quedando ellos. Entonces, es peligroso pasar del blanco al negro. Yo creo que hay una gran gama de grises en los cuales se podría poner unos impuestos que hagan que no se vaya la gente fuera del país y que puedan aportar aquí, que lo que aporten además vaya para el conjunto de la población. Vale, porque pero yo si no eso creo no que pasa. nadie, bueno, hay mucho ricachón que a lo mejor le da igual, pero yo creo que incluso muchos de los que se van a pagar fuera, si de verdad esos impuestos fueran claramente a lo que ellos dicen, la nueva izquierda, de sanidad, educación y no sé qué, si de verdad fuera eso, en vez de para paguitas a gente que no quiere trabajar o a gente incompetente, totalmente dependiente, a chiringuitos del Ministerio de Igualdad, a chiringuitos de todos los ministerios, ayudas a asociaciones que no tienen ningún sentido, que estén malgastando el dinero y que ves su hoja de actividades y es montar una charla por Facebook. Si eso se garantizara y además se buscara la eficacia en lo público, creo que mucha gente retornaría. Y luego hay gente egoísta, porque hay mucha gente que es egoísta por naturaleza. Yo no creo que el hombre sea egoísta por naturaleza, pero en la sociedad que tenemos se tiende a. Y creo que esa gente lo que habría que hacer es, con unas condiciones justas, evitar que se vayan fuera. Por lo menos si su actividad está aquí. Si su actividad está fuera, pues mira, nosotros no somos una dictadura, no vamos a obligar a nadie a quedarse. Pero tampoco vamos a darles facilidades para que se enriquezcan en base a que ellos sigan teniendo aquí su actividad, pero se lavan las manos. Yo creo que eso sí que habría que evitarlo, pero no con un Estado como el que tenemos, porque no es justo lo que hacen tampoco. Pero entonces tú al final me estás dando la razón. No, para nada. Sí, porque no. me estás diciendo, fíjate lo que me has dicho. Yo optimizaría el Estado, pero no que ese dinero... desaparecería, no haría desaparecer al Estado. Y además yo perseguiría a la gente, o sea, perseguirla, no en un sentido de perseguirla por la calle, sino de perseguirla fiscalmente, de si tu actividad está en España, tú pagas en España. Con unas cuotas justas, unos porcentajes Siempre justos, y cuando, pero y con un control, pero yo perseguiría a esos empresarios que se van fuera, más dándoles unas condiciones justas para no pagar nada y sin embargo se están enriqueciendo en base a desarrollar su actividad aquí. Yo a esa gente sí la perseguiría. ¿eh? Bueno, pero me estás dando la razón, te digo en qué. ¿Tú qué prefieres que pase con tu dinero? ¿Que esté en tu bolsillo o que esté en el chiringuito del twerking, del perreo? No, hombre, que por tú has supuesto, dicho? yo prefiero que esté en mi bolsillo que en el ¿no? chiringuito, pero yo creo Porque que una con parte... tu bolsillo puedes ayudar pero mucho más. una parte del dinero creo que debería de ir a sustentar un Estado eficaz. Pero no pasa. No pasa. Por eso la gente se va. Pero yo me he es ido, que, tú lo sabes. Sí, lo sé, pero la cuestión no es... me habría ido si la situación hubiese sido la que tú has planteado. Sí, pero
creo que hay que trabajar para conseguir esa situación, incluso que ese capital vuelva. De hecho, por ejemplo, las políticas de Bukele con respecto a esto es de que ese capital y esas personas remigren, es decir, él lo que quiere es que la gente vuelva a El Salvador. Para eso las cuantías tienen que ser Ya, pero razonables y bien utilizadas. Sí, pero que si allí lo han conseguido, que directamente te mataban por ir en el autobús, creo que aquí, si metiéramos mano dura y planificación, creo que lo podríamos solventar también. Pero claro, eso es lo contrario a debilitar el Estado. Es decir, mi solución a esto va más por lo que hace Bukele y está muy en contra y muy lejos de lo que hace Milei o gente así, que se supone que adelgaza el Estado, pero luego en seguridad no adelgaza el Estado. Está haciendo inversión. Entonces, bueno, no quiero empezar ahora con la Argentina, pero simplemente lo digo para que se vea que yo sí soy intervencionista, pero una intervención que no fomente convertirnos en Venezuela, sino que nos encamina a ser un estado de orden. Es decir, que tengamos capacidad de tomar decisiones y medidas para optimizar las cosas. Siempre va a haber un margen de error, siempre se van a cometer errores, pero creo que los errores hay que ir subsanándolos y tiene que haber un control y una supervisión de todo esto permanente. Y la gente va a decir, sí, eso es como un cuento de hadas. Bueno, sí. Y el que lo va a hacer el libre mercado y que todo también, se va a solucionar claro. solo, no, también, no, eso es mucho más fantástico. Eso es que para mí el todo, reino principal de la fantasía. Yo veo que esto ya, Robert, para mí todo es un cuento de hadas. Ojalá fuera como dices y ojalá fuera lo contrario también. Las dos fórmulas me valdrían menos la que tenemos. Y creo que mucha gente está pensando lo mismo que yo. El otro día tuve aquí un invitado, le conté una cosa que por no volvértela a contar, que he sufrido en Barcelona, yo vivo en Barcelona, en el último año he sufrido primero un robo con violencia, terminé con esguince en la rodilla, fisura en un dedo, en el tobillo y un traumatismo importante, tuve que volver a operarme el pecho y cambiarme las prótesis. Y después de ese episodio, recién operada del pecho, volvieron a intentar atracarme. Lo que pasa es que yo ya voy alerta. Y no pudieron. Lo perseguí al tío, lo cogí, lo pararon entre dos chicos, lo inmovilizaron en el suelo. Uno era un policía secreta, pero pude alcanzarlo recién operada. Y cuando estaba en el suelo, y le destapamos un poco, le quitamos la gorrita y llevaba como un poco de pasamontañas, me quedé, digo, pero si es un niño menor de edad, era un mena. Es que son los que roban, porque esos salen enseguida, claro. Sí. Pero es gente que ya es mala por su cultura. A ver. Que ya nacen siendo malas personas. A ver, no mala persona. Porque una agresión así, Robert. Ya, pero es que esto es lo de la inmigración que decías antes, de, ay, pobrecitos, que ya, pero es que esto es una cosa que sale de ahí. Entonces, los moralismos en determinadas cosas hay que dejarlos a un lado. Yo vivía en Sants y en Navas, y cuando vivía en Sants, claro, es donde está la estación grande, iban allí y robaban todos los días en el metro, ¿no? A mí no me robaban, pero yo veía cómo hacían cosas. Yo me metí varias veces, de hecho. Yo soy el típico que si veo eso no puedo no meterme. Luego cuando veo gente que lo está grabando, digo, yo no lo entiendo. No lo grabes y haz algo, ¿no? Y yo veía siempre a los mismos. Y ya un día cogí a dos secretas yo y les dije, oye, tío, es que al final estáis aquí para que no les peguemos nosotros. O sea, ¿qué estáis haciendo? No pueden, me cogió así y me dijo, ay, Roberto, pero si es que no les llevamos y al día siguiente hay que soltarles. Es que ni eso, en un rato hay que soltarles, porque son menores, porque no sé qué, y se dedican a esto porque les da igual. Y son los típicos que si te enfrentas, como no les hagas algo, te sacan una navaja. Y son gente que está maleada, porque vienen de un sitio que ya están maleados de por sí, y aquí se lumpenizan. ¿Por qué? Porque pueden vivir de robar. Luego hay gente muy profesional que roba relojes, por ejemplo, sí, que eso ya no son menores, y lo hacen en plan violento de verdad. ¿Pero por qué se permite eso? Ya, pero es que hay intereses económicos, porque la gente dice, no, es que ¿por qué no hacen nada con la delincuencia? Ya, pero es que para acabar con la delincuencia tienen que acabar con el modelo migratorio que tenemos. O sea, si ya hay gente como esa que vive al margen de la sociedad y son mucha gente, esa gente crece, esa gente tiene muchos hijos, no paran de venir, porque la gente piensa, no, pero es que el porcentaje de la gente que es hijo de gente de fuera es menos del 30%. Bueno, hay mucho nacionalizado que no está integrado, pero de todas las maneras, cada año viene más gente de fuera que todos los nacimientos juntos. Y eso es un año, y otro año, y otro año. Este año se está estimando que van a venir... En mi barrio no quedan españoles ya. Van a venir 600.000 este año con visado. O sea, no los ilegales, con visado. El año pasado 500.000 vinieron.
un otro año, y vienen con su cultura, y viene mucha gente, entonces no hace falta que se integren, pueden vivir en sus zonas. Yo vivo en Leganés, en San Nicasio, y yo vivo en un barrio de moros, y es que la fiesta nacional allí es el Ramadán, y están los desarraigados que roban, y los islamistas, no están desarraigados, pero son peores todavía. Sí. Y yo porque soy como soy, pero yo he tenido muchos problemas y peleas en mi barrio por gente que me viene a increpar, de que tú qué tienes que decir del Islam, tú qué tienes que decir de Marruecos, y es como yo diré lo que me dé la gana, que para eso vivo en mi país. Os queda poco, y yo, bueno, ya veremos si queda poco o no, ya veremos si queda poco, pero a mí es una cosa que me cabrea bastante. Yo cuando vivía en Barcelona era peor aún que aquí. Es que yo prohibiría la práctica de esa religión aquí en este país. Ya, pero es que para eso tienes... Destruiría todas las mezquitas y prohibiría el velo islámico. Bueno, porque un signo de identidad de una sociedad que deja a la mitad de la sociedad, mínimo a la mitad de la sociedad fuera, a las mujeres, y luego ya homosexuales, etcétera, es que Es yo una porque religión... tengo que respetar a quien a mí no me Y respeta. es una religión a la ofensiva, además. Porque es que no se van a quedar aquí. Yo cuando me dicen, no, es que son teorías conspiranoicas de la extrema derecha, vale, pues yo he discutido con un tío que es de la mezquita, o sea, que es un jefe de ellos, y yo cuando estaba hablando con ellos, porque ese sí que es de discutir, me decía, Roberto, pero es que tiene que ser todo en paz, tenemos que hablar, llegar a acuerdos, tenemos cosas en común, y me dice, porque en 2055 ya todo va a ser islámico, y yo, por encima de mi cadáver, Pues tal cual. tengo que decirte que puede que tenga razón. Sí, bueno, pues yo el creo que hombre. no va a pasar algo antes. Yo promoveré que pase algo antes. Pero es que hay gente que, si viene aquí, tiene que integrarse y asimilarse. Porque, claro, integrar es como el funcionamiento normal de que tú tienes un desarrollo normal en la sociedad, no creas problemas, trabajas, o sea, eso está muy bien. Pero está muy bien cuando hay un número. Pero si de repente son mayoría, ¿a qué se van a integrar? Se tienen que asimilar, es decir, la gente que nace aquí tiene que ser culturalmente española y no estar que si el velo, que si el no sé qué tradicional, que eso fuera. Y si no quieren, Fuera. porque quieren vivir al margen y es lo que habría que fomentar en el futuro, deben retornar a África. Porque Claro. Europa no es Eurabia, no tenemos por qué ser Eurabia y no tenemos por qué tener millones y millones y millones y millones de gente que no ha nacido aquí, porque se crean problemas. Y la gente me dirá, ¿qué facha eres? Bueno, pues yo pienso que no es de fachas, es de tener sentido común. Porque hay mucha facha que quiere regulaciones para enriquecerse y son muy de derechas. Y hay gente que es muy de izquierdas, que están con lo woke y fronteras abiertas y la anarquía en el peor sentido, que me perdonen los anarquistas que nos oigan, pero eso es una distopía y vamos hacia conflictos civiles como están en Francia. En Francia la gente dice, no, dices que están como casi en una guerra y es mentira, hay muertos constantes, muertos, atentados, gente loca de cortacabezas, están a punto de estar en un conflicto civil. Porque claro, Europa está dormida, está muerta, todo el mundo, no, es que ya está perdido, ya, pero la gente cuando de verdad ve que su identidad desaparece se cohesiona. Igual que se cohesionan ellos, nos vamos a cohesionar nosotros. Y la comunidad inmigrante no es homogénea, es decir, yo cuando hablo con latinos, por ejemplo, del tema del Islam están hartos de Claro. esto. Yo cuando hablo con eslavos, Claro. por ejemplo, y con gente del este de Europa, que hay mucha aquí en Sí. España, no quieren a esta gente tampoco. Sí, sí, sí. Entonces, si se asimilan, que se queden. Que no se asimilan, que se marchen. La gente que está, no, es que voy a destruir España, no, es que vamos a implantar la Sharia, no, es que vamos a... Fuera. Y la gente encima lo cuenta riéndose porque no confrontan, porque la gente tiene miedo y yo sé que esto que estoy diciendo la gente no está preparada para debatirlo todavía en España. Pero, dígase, gente que dice, no, estábamos en la carnicería o en cualquier sitio y le pregunto a una chica, oye, ¿por qué tu hija no lleva la velo, no? En plan de, no sé, que progrese un poco, que no hace falta que lleve velo tu hija. Tú sí, porque tienes 50 años, pero tu hija es la que va a llevar velo. Y es como, mira, eso me lo dicen a mí y como sea un tío me peleo con él, o sea, es que no lo admito. No, o sea, no, es que... yo le parto la cara. No, es que... y la gente dice, oh, qué horrible. Ya, pero es que yo estoy acostumbrado a confrontar con ellos. O sea, a mí me amenazan de muerte, me llegan mensajes incluso que amenazan amigos míos para que me llegue la amenaza a mí, de te vamos a crucificar, te vamos a buscar, te vamos a no sé qué. Yo soy antiislamista, no me gusta. No me gusta. Y la gente que quiere implantar aquí la Sharia no me gusta. Yo estoy dispuesto a morir por que España no sea islámica. Y la gente cuando me dice estas cosas, claro, dice, no, está loco, pero es la verdad. Yo cuando hablo con gente islámica que me dice cosas, me dice, ya, bueno, por lo menos tú es verdad que tú vives la movida. Tú eres un tío real. ¿Por qué? Porque yo vivo en un barrio de moros. Yo no me he ido a ningún sitio. Yo confronto. Bueno, cuando lo de Siria, la cárcel y todo eso fue contra el islamismo, o sea, es lo mismo, es decir, si estoy dispuesto a hacer eso, incluso a comerme la cárcel aquí en España, por luchar contra el islamismo en Siria, imagínate lo que estaría dispuesto a hacer aquí.
Entonces, pues no me van a intimidar. O sea, una panda de islamistas no me van a intimidar. Yo tengo uno de mis mejores amigos es iraní y siempre me ha dicho, cuidado, Esther, mucho cuidado, él es persa, porque mira cómo acabamos nosotros. Es que en Irán, de hecho, que la izquierda debería de aprender de eso. Aquí reivindican como la revolución, ¿no? Cuando se hizo la revolución allí contra el Shah, estaba como el frente de izquierdas y estaban los islamistas. Pactaron, estaban juntos y los islamistas, en cuanto pudieron, se los cargaron. O sea, se los cargaron literalmente, que los mataron a todos los que pudieron. Y aquí en Europa están a la sopa boba, qué bien, qué revolucionario. Es como, el Islam no tiene nada de revolucionario. Para nosotros es como Una la vuelta a la regresión. Edad Media. ¿Y qué solución hay a eso? Hombre, es que aquí lo que hay que acabar es con el moralismo, con el modelo migratorio. Es decir, tiene que dejar de venir gente hasta que asimilemos lo que hay. Y mucha gente tendrá que regresar. Es decir, eso que son barrios enteros que parece Rabat, esa gente pues habrá que separarla, tendrá que ir a otros sitios y tendrán que asimilarse. Y si no están dispuestos, tendrán que irse. La gente que no se siente española, pues habrá que retirarle los DNIs. Es decir, no puede ser que se le dé la nacionalidad a la gente por estar aquí un tiempo y se lo estás dando a un tío que odia España y que quiere implantar aquí un califato, un emirato. Esa gente tiene que irse. Y luego tengo amigos venezolanos que han pasado un infierno para poder vivir aquí, Sí. súper trabajadores, con 3 trabajos, que solo quieren aportar, que se integran por completo nuestra lengua, nuestro pensamiento, nuestra religión. Pero a día de hoy el problema es que la sociedad no está preparada todavía para, por ejemplo, hablar de deportaciones o de retirar nacionalidades o no dar la nacionalidad a nadie que sea de fuera hasta que arreglemos el problema que tenemos. Porque en España se puede vivir con un visado, o sea, es que hay una obsesión por dar nacionalidades que no la entiendo. Estamos dando la nacionalidad a mucha gente que va a ser administrativamente de aquí, pero que culturalmente no lo es. Entonces, pues es que yo lo veo como un sinsentido. Y lo de las fronteras, pues hay que defender las fronteras, para eso existe el Estado. No puede ser que cojan a no sé cuántos senegaleses que vienen en barco y los estén repartiendo por España en hoteles. Lo que tienen que hacer es como en Australia, pagar un puerto internacional, o sea, pagar un puerto en el cual sacar al ejército, a la policía, a hacer un bloqueo naval de verdad y embarcación que pisa el mar, la cogen, los llevan allí para que no les pase nada, para que no se mueran, los tienen bien atendidos y de allí a su país. No pisan ni España. Exacto. ¿Qué pasa? Que se acaba el efecto llamada. Y las mafias, que no dejan de ser empresas, o sea, el tío traficante es un empresario, ese tío, si no tiene beneficio, no lo va a hacer. Se va a dedicar a hacer otras cosas mafiosas en Marruecos. Que lo haga allí. Pero aquí no. Se coge a un traficante, se le mete en la cárcel y se tira la llave. ¿Por qué? Porque en Marruecos les meten, en 6 meses pagan dinero y salen. Y a meter chalupas otra vez aquí a España. O sea, hay que defender nuestra frontera. Porque si todo el mundo puede ser español, entonces ser español no tiene ningún sentido, no es nada. Y acabaste en la cárcel por este motivo, me has dicho, por algo Bueno, relacionado por el con tema esto. del Estado Islámico en Siria, sí. No sé. Cuéntame. Bueno, yo me he movido siempre en entornos internacionales de partidos comunistas revolucionarios, no como los de aquí, que se han ido disolviendo todos, también te lo digo, o sea, hay muy poca cosa allá. Pero cuando pasó lo del Estado Islámico se convocó una brigada internacional como la de los que vinieron a España. Nada más que en vez de contra el fascismo era contra el islamismo, contra el Estado Islámico. Y hubo gente nuestra que estuvo combatiendo allí y otros porque, vamos, porque nos intervinieron y a mí me metieron en la cárcel en preventiva y al partido lo ilegalizaron, a Reconstrucción Comunista, 1 año. Y luego ya al final pues eso se ha ido desmenuzando, todavía seguimos con lo último, pero ya no hay nada. O sea, se ha quedado en nada. Para mí me pidieron 27 años cuando estaba dentro. 27 Sí, y años. salieron las pruebas y cuando salieron las cosas de huellas y de cosas se vio que era todo un montaje y me sacaron a los... Yo estuve casi 2 meses en aislamiento antiterrorista. Y claro, yo allí estuve con presos del Estado Islámico, ellos tenían allí de todo, hacían hasta murales en la cárcel, que eso lo denuncié yo, luego salió en noticias, pero el primero que lo denuncié fui yo, que me dedicaba a romperlos. Y encima me amenazaban con pegarme los funcionarios porque estaba jodiendo las paredes y es como, tío, hay una bandera del Estado del ISIS aquí pintada. Con boli, o sea, con lápiz. ¿Tú sabes cuánto se tarda en pintar eso? Y yo iba todos los días al patio ahí para jodérselo. Luego tuve allí una pelea con uno también porque se abrieron unas puertas y tuve que pegar a uno del Estado Islámico porque se me echaba encima. Y allí tiene una situación de privilegio total. Los presos odian a los presos islámicos, pero hay un montón, ¿eh? Yo en Soto del Real estuve con 19 o 20 y en Extremera también había un montón. Yo estuve en 2 sitios. Y tienen una situación de lujo. Y aquí se protege mucho. De hecho, es que Turquía pidió que nos abrieran el juicio. O sea, un país extranjero pidió a España que nos montaran el juicio. Y en el resto de Europa, toda la gente que hizo esas cosas, nadie ha tenido juicios, o si lo han tenido enseguida fuera. Y a nosotros, como España tiene una relación muy turbia con Turquía, que a la gente se lo olvida, pero Turquía es muy bonito para hacer turismo, pero es una dictadura islámica terrorífica que a la gente la mata en la cárcel.
Les meten en la cárcel y ya no salen. Entonces eso es Turquía. Sí, cuando vas de turista muy bien, pero cuando no eres turista es un infierno. ¿Cuánto tiempo estuviste? 49 días, pero por lo que te digo, de que salieron las huellas y las cosas de todo, y la gente dice, qué poquito estuviste, eso no es nada, y es como, ya cabrón, Vete tú. mete tú a aislamiento antiterrorista, y además, tú ten en cuenta que yo no sabía cuánto iba a Exacto, eso estar. te iba a decir, pero pensando que vas a estar quizás 27 años. No, yo pensaba que me iba a comer entre 2 y 4 años de preventiva, y luego iba a ser el juicio y se iba a quedar en nada. O sea, yo pensaba eso, pero yo pensaba que 4 años me comía, o sea, eso sí, entre 2 y 4. Has vivido, ¿eh? Un poquito. Joder, y allí conocí gente muy, o sea, te digo interesante, pero porque fue una experiencia. Y Claro. allí estuve con tigres de Arcán, con albano-kosovares de estos que hacen secuestros y cosas así. Estuve con aluniceros de todo tipo. Estuve con traficantes de armas colombianos. Estuve con traficantes de farlopa. Estuve como con un mafioso gallego. Estuve con... Claro, todos son famosos. Luego salen sus juicios y son famosísimos. Estuve con ¿Los tienes en gente... el teléfono? No, no, ¿Hablas aquí con no. ellos? No, me escribo por carta con alguno. Vale. Pero con los que me cambian, Bueno, yo no. porque ya doy por hecho que tienen teléfono en la cárcel, por eso te he hecho No, esa en pregunta. aislamiento No antiterrorista hay, no. No, ¿no? hombre, no. No hay acceso, Allí pero estás así. de manera por debajo de la mesa, ¿no? No, no, allí no. En aislamiento es imposible. Es imposible. Y luego estaba con gente que hacía peleas, o sea, la gente más chunga de la cárcel le sacan de los módulos de hombres, que es donde son las peleas, y les sacan al aislamiento. Y claro, yo también coincidí con eso. Si, por ejemplo, cuando tuve la historia con el del Estado Islámico, me llevaron a una galería corta como de castigo, y claro, yo en el articulado ponía como que era por terrorismo. Y los dos con los que yo estaba el Ayude, que había apuñalado a presos de ETA, y bueno, un chico que era gitano, que son dos hermanos, que son famosos, que salieron en la Portada del Jueves y en todos los sitios, que estaban por apuñalar a la gente de ETA en aislamiento. Y claro, y si ponía lo de terrorismo. O sea, Y creían que tú eras claro, terrorista. eso es lo que yo creo que querían los funcionarios. Y cuando salí al patio con el chico gitano fue como, porque además le faltaban todos los dientes de aquí, era como yo de alto, así como muy, me dijo, ¿qué haces aquí? Y yo, bueno, verás. Y claro, allí tienes que ser hombre, ¿no? Yo dije, pues esto y esto, me da igual. Y dijo, tienes cojones, me caes bien. Y yo por dentro dice, pero por fuera estaba mal. ¿Y qué te iba a decir? ¿Pena de muerte, sí o no? A ver, es que la pena de muerte luego se la aplican, porque los políticos se la aplican a quien quieren. Yo creo que es mejor reclusión perpetua porque eso se puede revisar si luego la persona es inocente o si ha habido un error o algo. Pero a quien quieren, pero Yo si, creo que si solo, estuviese yo regulada, creo que pena de muerte solo debería de haber en situaciones como de guerra, de que de verdad esté en riesgo la continuación del propio país. Yo creo que solo en situaciones de guerra, que no tiene por qué ser una guerra en sí, pero sí situaciones muy, muy drásticas y para cosas muy, muy concretas. Pero yo creo que no, yo creo que... situaciones que atenten contra el colectivo, que es lo que tú defiendes, No, de cosas que pongan contra la en sociedad. riesgo real la propia pervivencia del país. Pero situaciones de un violador de niños, Yo creo que ese tío hay que meterle en un sitio y tirar la llave. Yo no creo que haya que decir quién vive y quién no vive, porque claro, ¿quién lo decide? Claro, porque los jueces, lo hemos visto aquí en España, luego están muy influenciados por los grupos políticos, entonces en el fondo lo van a aplicar a quien ellos quieran. Yo por eso siempre he estado en contra de la pena de muerte, porque luego la van a usar para su interés. Y claro, la justicia universal en el sentido objetiva no existe. Entonces yo creo que jugar a ser Dios de matar a la gente no está bien. sí, pero por esa regla de tres también el meterte preso lo usan a su interés Sí, y pero lo por lo deciden menos ellos. no te... O sea, yo por ejemplo, imagínate, me cogen a mí, acusación de terrorismo, no sé qué, Lo que te venga, pasó a ti. fusilado, pues no me gustaría. Me gustaría poder tener oportunidad de defenderme y poder salir de ahí y reconstruir mi vida. Pedro Sánchez, ¿qué? Toda la vida. ¿Eterno presidente? No, yo creo que le queda... O sea, yo creo que va a salir ahora, desgraciadamente, de presidente, pero yo creo Va que... a salir, bueno, no ha salido nunca. Bueno, sí, pero porque va a salir, Democráticamente sí. nunca ha sido elegido presidente del Va a gobierno. salir y yo creo que le van a traicionar a mitad de legislatura o antes, porque si tú lees el acuerdo, por ejemplo, que tienen, lo que reconocen son posiciones enfrentadas, de referéndum sí, referéndum no. Y eso, ¿cómo lo concilias? Yo creo que cuando... Porque él no puede apoyar un referéndum. Entonces, cuando eso pase, que va a No puede pasar... hacer muchas cosas que ha hecho. No, pero esto es imposible. Cuando eso pase, yo creo que le van a hacer una moción de censura y va a caer. Y tendrá que repetir elecciones. Y yo ahí espero y deseo que pierda y que, aunque luego vuelva el PSOE después, vuelva con otra gente un poco diferente, con determinadas cuestiones. Entonces yo creo que va a ir la cosa mucho a peor antes de ir a mejor y creo que estos años van a ser bastante
de movilización política, pero diferente, porque claro, la izquierda, los sindicatos, es algo totalmente comprado, pero es gobierno a la derecha y se mueven, ¿no? Da igual lo que sea, ellos se mueven porque es por cuestión partidista, no por cuestión de clase tampoco. Y la derecha es como que lleva mucho tiempo sin moverse y no saben ni manifestarse, el tiempo que llevan sin hacer, ¿no? Entonces yo creo que se va a dar una situación interesante ahora a nivel social de la que pueden salir cosas interesantes a futuro. O sea, yo, tanto con el modelo migratorio como con esto, como con muchos problemas que hay en España, creo que va a ir todo mucho a peor antes de que empiece a mejorar. Pero yo creo que luego sí que va a mejorar. Yo soy un tío optimista en general. ¿Y no crees que parte de culpa de lo que nos está pasando, una pequeña parte de culpa la tiene el rey, que no, no se ha puesto los pantalones, no ha puesto los cojones sobre la mesa y ha dicho, usted ha ganado las elecciones, usted pacte y gobierne, y usted no ha ganado las elecciones, se va a su casa? A mí me encantaría que lo hiciera porque caería la monarquía, evidentemente, porque la monarquía actual que tenemos se cimenta en que el rey es un tío que está ahí, que pone una sonrisa en la cara y cobra mucho dinero. Entonces, si se metiera, implosionaría. Entonces, para mí sería estupendo, que no soy monárquico, pero el rey jamás va a hacer nada que ponga en peligro, sobre todo su patrimonio. O sea, más que la monarquía, su propio patrimonio. Y eso habría puesto en juego su patrimonio. Totalmente. Porque al final, yo que no soy monárquica, si hubiese visto un gesto así, pues oye, mira, por lo menos ha actuado bien, sí, ha sido profesional, ha hecho lo que tenía que hacer. No, de acuerdo a lo que él ha jurado y demás, ¿no? Sería al revés. Él no se puede meter en eso. Él tiene que aceptarlo. O sea, es una monarquía constitucional en el sentido de sí, ellos están ahí, pero ellos no deciden nada. Lo decide todo la Cortes. Pero entonces, ¿de qué sirve? Pues, de nada. Pues es por el rollo de la tradición, de lo conservador, de no tener un presidente que a lo mejor... Claro, porque la gente dice, tú imagínate que Pedro Sánchez fuera presidente. Pues pero es que no crean gobierno, el rey tendrá que decir, las elecciones las ha ganado usted. No, él llama a gobernar y es según los apoyos parlamentarios que haya, porque es las Cortes en las que se decide. Entonces, Pedro Sánchez ahora mismo, con estos acuerdos del mal que está haciendo, él sí tiene la mayoría. O sea, objetivamente, él tiene mayoría. O sea, él cuando vaya a votar, a nivel de... Es que el problema es la democracia que tenemos, que no es directa. Pues hay gente que siempre habla de que la necesidad de democracia formal y que lo que hay ahora es una partitocracia, efectivamente. Entonces, claro, si hay una mayoría de votos a este tipo de partidos. O sea, yo no digo que sea legítimo, sino que es como está el juego ahora mismo. Como la ley electoral que hay. ¿Cuánta gente vota a Bildu? ¿Cuántos diputados tienen? No es normal. Es que hay gente extraparlamentaria, ahora no, pero cuando el PACMA, por ejemplo, sacó más, tenía más votos que algunos de estos partidos. Te pongo un ejemplo, nosotros mismos. Yo tengo los mismos votos que UPN. ¿Sabes que yo he votado tiene uno al y nosotros PACMA muchos años? Ya, pero el PACMA, por ejemplo, llegó a tener 200 y pico mil o algo así. Sí, yo era votante, sí. Y no tiene nada, nunca ha tenido nada. Y sin embargo hay grupos que tienen 50.000, 50 y poco mil y tienen diputado. O sea, eso hay que cambiarlo. O sea, tendría que ser en plan, tantos votos, un diputado. Y que sea igual para todo el mundo y circunscripción única. Entonces, claro, es que la propia Constitución es la que nos ha llevado... Yo veo al PP y a Vox también, no, en defensa de la Constitución. Es que la Constitución es esto. O sea, la Constitución permite que Pedro Sánchez haga esto. Lo que habría que hacer es algo nuevo y más adaptado a los tiempos de ahora que no permita este tipo de cosas. Hay que reescribir la Constitución. Yo creo que hay que hacer una nueva, hay que hacer un proceso constituyente. Lo pienso igual. Y un proceso constituyente es entre todos y decidiendo a la gente. O por lo menos yo creo que debe de ser así. Y yo creo que saldría algo mejor que lo que hay ahora. Es que la derecha tiene mucho miedo porque en Latinoamérica es verdad que donde se han hecho esos procesos constituyentes tenía mucha fuerza a la izquierda y ha sido una constitución muy woke, como la de Chile. Pero no tiene por qué ser así. Yo creo que en España no sería así, la verdad. Te voy a hacer unas preguntas rápidas. De respuesta, una palabra. Mójate. Miedo me das. ¿Sí? Figura histórica más inspiradora. Pues mira, a nivel histórico, yo creo que ahora mismo te diría que Alfonso VIII, como referente histórico. ¿Cualidad? Por lo que significa, por lo que representa para la historia de España. Cualidad esencial en un líder. Yo creo que la autocrítica permanente. Yo creo que si tú no te exiges a ti mismo y no eres crítico con las cosas que haces, creo que al final te terminas convirtiendo en un personaje. Y la única manera de evitarlo es siendo duro, más duro contigo que con los demás. Ideología del partido en una palabra. ¿Del nuestro? Bueno, es un binomio. Patota revolucionario sería. A ver si te mojas, Robert. Venga, a ver. ¿A quién votarías si no existiera el Frente Obrero?
Yo creo que ahora haríamos abstención activa si no hubiera Frente Obrero. ¿A quién votabas cuando no existía el Frente No Obrero? votaba, hacía abstención activa. Montamos el Frente Obrero Para votar. no, para votar no, pero para articular algo que también abarcara esa faceta. Vale, y ahora te voy a lanzar una pregunta de mi invitada anterior, que lo vas a ver tú mismo porque lo hemos grabado. Bueno, a Roberto Vaquero, lógicamente, le seguía, le conocía, pero este último tiempo, estos últimos días, le sigo muchísimo más con todo lo que está haciendo también en Valencia, que me parece una labor superhumana y se le ve que tiene un corazón inmenso. Decirle que me gustaría conocerle, decirle que le admiro muchísimo su valentía, ¿vale? La claridad, la firmeza, ¿no? La seguridad con la que también aborda ciertos temas, ¿no? Como son la política. Y bueno, le diría varias cosas, le diría que le admiro, que me encantaría conocerle, que le preguntaría si se dejaría, ¿no? Que le leyese su árbol de vida, porque me parece que detrás hay cosas muy bonitas, muy interesantes. Y bueno, otra pregunta que le haría es qué significa, sé que él la ha contestado, ¿vale? O ha hablado de ello en su Instagram, pero qué significado tiene para él la palabra, bueno, el país, ¿no? Nuestro país, España, ¿qué significa para él? Bueno, sí me deja. Yo no creo en la astrología, pero es una mujer encantadora. No me importaría conocerla y tomar un café un día. Le dejaría que me buscara, como ha dicho, El árbol de la vida. Bueno, sí, dejaría que, no sé exactamente qué es, pero sí, dejaría que me leyera el árbol de la vida. A ver si entre las dos te hacemos. Yo soy muy Yo voy con respetuoso, ventaja. bueno, yo soy muy respetuoso con las creencias de la gente, es decir, yo respeto a esta mujer profundamente y bueno, si ella quiere creer en lo que sea, yo lo respeto y además pelearía porque ella pueda creer y hacer lo que le dé la gana, es decir, que en ese sentido no hay ningún problema. Pero yo tengo una visión un poco materialista de la vida, entonces, bueno, pues no creo en estas cosas, pero yo lo respeto profundamente. Y creo que cada uno puede tener las creencias que quiera. Así que aceptas ese regalo que quiere Sí, hacerte de hombre, tu árbol claro, de la sí, sí, vida. sí. Y la siguiente No sé muy bien pregunta, qué es, pero sí, yo encantado. que te lo explique que Paqui perdonen mi mejor. ignorancia, pero ni siquiera sé lo que es. ¿Y qué significa España? Uy, para mí España significa muchas cosas. Para mí primero ser español es un orgullo y todo este legado cultural e histórico para mí es la esencia de lo que somos. Para mí es mi esencia también. Para mí España significa mi casa, significa bueno, lo que han ido construyendo todos mis antepasados, significa una colectividad. Creo que tiene una esencia que ha ido evolucionando con el tiempo, pero que se mantiene. Y es algo por lo que luchar, algo por lo que yo daría mi vida. Yo no concibo irme a otro sitio, no concibo... bueno, no concibo que esto pueda destruirse, o sea, haría lo que, no podría vivir sin mi país y sin lo que significa, ¿no? Yo creo que, aunque fuera el último español sobre la tierra, intentaría mantener ese recuerdo, esa idea y transmitirla, ¿no? Porque creo que mucha gente habla de cuando tiene hijos, no, es la especie, ¿no? Es la especie, pero también es el legado que dejas, ¿no? Y gran parte de ese legado es el legado de España, de toda esa historia grandiosa que tenemos y que nos ha traído, ¿no? Con sus grandes luces y sus pequeñas sombras en comparación, minúsculas sombras en comparación de las luces, que nos ha traído hasta aquí. Yo me emociono al hablar de España y sé que no es, bueno, no es lo que es lo mainstream hoy en día, ¿no? Pero no me cabe duda de que volverá a serlo, porque los humildes sin la patria no tenemos nada, es lo único que tenemos para defendernos y para desarrollar nuestras vidas. Nosotros somos los que de verdad tenemos arraigo y los que de verdad mantenemos esa esencia. Así que, bueno, yo a la gente le digo que yo de verdad que me emociono con estas cosas, pero que ayuden a mantener ese legado porque es más grande que nosotros mismos. Viene de mucho tiempo atrás y nos va a sobrevivir mucho tiempo, no me cabe duda. Por mucho que algunos intenten destruirlo, ya ha habido más gente que lo ha intentado y no les fue bien. ¿Y a qué tiene miedo Roberto Vaquero? Bueno, yo en general, me ha pasado siempre, ¿eh? Con la represión, cuando competía en kickboxing, con todo lo que he hecho, siempre he sido una persona como muy valiente. Fracaso o no, yo por lo menos valiente soy. Pero a mí me da, no miedo, pero me causa mucha preocupación eh,
todo el tema del modelo migratorio, de lo que, bueno, que va a desaparecer nuestra cultura, y me da miedo no estar a la altura de lo que se requiera de mí y no aportar lo que de verdad debería de hacer. O sea, sí me da miedo no llegar a lo que considero que es mi deber hacer. Eso sí, yo creo que eso sí me da un poco de pavor, de tienes que apretar. Pero bueno, no pavor de hacerme pequeño, sino De de crecerte. apretarme. Yo soy una persona que me autoexijo y me presiono mucho a mí mismo, porque yo creo que nadie crece sin presión. O sea, yo creo que nos han educado ahora a las nuevas generaciones de, no, es que tus sentimientos, los sentimientos dan igual. La presión es lo que te hace crecer, pasarlo mal. O sea, no malearte, pero cuando te espabilas. O sea, yo creo que... Estoy de acuerdo. Y a mí lo que más me ayuda en la vida es el presionarme a mí mismo. Yo cuando, te pongo un ejemplo, yo antes de la cárcel, bueno, más que a la gente de a pie de calle, de disciplina, sí, también. Pero yo salí, ¿vale? Yo antes estaba estudiando la carrera por estudiar, 3 asignaturas al año, típico así, ¿no? Vale. Estaba con el hombro jodido, no podía entrenar bien, mi vida era un poco así, vale. Yo salí de la cárcel, bueno, cuando estaba en la cárcel dije, me toca centrar. Entrenaba 4 horas diarias, salí con el mejor físico de mi vida. Eran 2 meses, pero en 2 meses me puse, vamos. Leí más que nunca. Me discipliné de levantarme pronto, de trabajar, de no estar pensando y distrayéndome, de saber centrarme en las cosas, de ponerme yo mis propias barreras para disciplinarme, ir para adelante. Yo me saqué el grado de Geografía e Historia, me saqué el máster, estoy con el doctorado. Me dijeron, no entrenes, estuve compitiendo. O sea, me empecé a entrenar y terminé compitiendo. ¿Qué haces? Bueno, yo ahora hago boxeo ¿Peleas? y pesas solo, pero yo antes competí en kickboxing y en K1. Lo dejé con la pandemia. Luego, monté el Frente Obrero, monté el canal de YouTube, o sea, he escrito 6 libros desde esa época. O sea, es que he cogido y he hecho ¡fua! Y me he elevado como persona. Y eso ha sido porque ante la presión, en vez de hundirme, me he revuelto y me he disciplinado, porque yo tengo una cultura, me llaman facha muchas veces por esto, pero yo tengo una cultura del esfuerzo, Yo de la igual. abnegación, del sacrificio, del endurecerme, de luchar contra lo adverso y crecerme, ¿no? Y dar lo mejor de mí todo el rato. Y yo me presiono todo el rato. Y eso me ha hecho mucha mejor persona. Completamente de acuerdo. ¿Y tú pondrías, por lo que dices, servicio militar obligatorio? Yo creo que la ciudadanía... Mira, os voy a decir una cosa que lo mismo la gente se vuelve loca, pero yo creo que todo el mundo que pide la nacionalidad, por ejemplo, no habría que dársela si no hacen el servicio. Y yo creo Totalmente. que debería ser obligatorio de que si no lo tienes, no votas. Y sé que la gente va a decirme, ¡oh, qué salvajada! Exactamente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene la Sí. nacionalidad porque se la dan, que ya no vale para nada, que odia a España, que España es una tal, vale, muy bien, al servicio, que te vamos a espabilar. ¿Que no lo quieren hacer porque no quieren trabajar para España? Muy bien, fuera. Que el servicio no tiene que ser de ir a la guerra, o sea, no en ese sentido, pero sí de estar trabajando para el país Sí. y de capacitándote para el país. Y yo creo que eso le quitaría la tontería a mucha gente. Pero no solo del rollo por el Islam, la inmigración. No, 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 no. Por el rollo este woke, por el rollo de la flojera, por el rollo de... bueno, cómo ha evolucionado un poco todo el tema de la masculinidad y todo esto, pues yo creo que eso, la verdad es que templaría a Qué la gente. locura, ¿eh? Qué locura. Yo creo que templaría a la gente, te lo digo. Y Sí. muchos se espabilarían, porque ahí no hay... Allí todo el mundo es igual, allí lo inclusive, eso no existe, Sí. allí... ¿Y mandarías a hombres y mujeres, solo hombres? No, no, a todo el mundo. A todo el Sí, mundo. sí, a todo el mundo. Porque es que, o sea, haría alguna cosa porque yo no quiero que usen a la gente luego de carnaza para como se hacía antiguamente, pero se puede hacer mucho trabajo civil y un servicio, llámalo militar barra civil, me da igual. Sí. Y que la gente elija, no me importa, pero que trabajen para el país. La gente tiene que estar produciendo. Es que la gente ociosa y la gente dependiente solo sirve, pues como hace Pedro Sánchez, para tener redes clientelares que te votan. ¿Por qué? Porque les das cosas. Entonces cada vez hay más gente lumpenizada y dependiente y esa gente apoya porque les das pagas. Y yo creo que las pagas, voy a decir una cosa que no le va a gustar a mucha gente, pero creo que las pagas habría que eliminarlas en gran parte y fomentar que haya trabajo de calidad para esa gente. Y luego, aparte, creo que las pagas, que sí que hay algunas que sí que se tienen que dar, por ejemplo las de los hijos, creo que habría que darlas en vez de en dinero por lo que tú produces. Es decir, si tú tienes 7 hijos y no produces nada, no tengas 7 hijos. Exacto. Si tú eres un tío que produce un montón y te están quitando el 47% de tus ingresos y tienes 6 hijos, quítale impuestos. Por cada hijo un tramo menos. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente va a querer tener hijos.
¿Por qué? Porque va a tener más dinero, pero es dinero que en realidad no es un gasto para el Estado. ¿Por qué? Porque lo está produciendo él. Claro. Y eso Mira, es lo que ese se está haciendo, sistema- por ejemplo, en Hungría, que sí, Orbán será lo que la gente quiera, pero lo está haciendo ahí. ¿Y qué pasa? Que hay mucha gente inmigrante que se está yendo. ¿Por qué? Porque lo que quiere es vivir de. Yo conozco gente en mi barrio que tienen 3 hijos y 4 hijos y no trabajan. Y le dicen, ¿de qué trabajas? De mis hijos. Y los hijos son los del patinete que están haciendo el lumpen todo el día porque esa gente en realidad no quiere tener hijos. Robando móviles. O haciendo el imbécil, Sí. o haciendo el imbécil. Yo lo que te digo que es un bar que está en la esquina del S. Todo el día fumando porros, todo el día a mangonear, todo el día acosando a chicas. Y yo siempre paso con el coche y lo digo, mira, los más trabajadores del barrio. Puro Yo lumpen. no dejaría votar a gente que está recibiendo subsidios o ayudas. Bueno, eso es injusto porque puedes tener una mala época, pero la cuestión es que los subsidios hay que reducirlos y dárselos a quien los necesita. Bueno, es pues decir, en esa época no votaras, ya votarás en la siguiente. un tío de pero sí- 25 años, por ejemplo, en edad productiva, no puede ser que lleve, o de 30 años, 5 años con paguita. Ese tío lo que hay que coger es así y decirle, empiezas mañana a las 8, este es tu trabajo. Sí. Y luego que busque otro mejor. Pero un trabajo digno, es que también con 400 euros, o sea, un trabajo. Es que lo que hay que fomentar es trabajo, es que el Estado puede fomentar trabajos, incluso crear trabajos. Y la gente dirá, no, pero es que los liberales, no, es que eso no es productivo. Ya, pero por lo menos está haciendo algo. Es decir, podemos tener a gente dando asistencia, en limpieza, en un montón de cosas que está en su casa sin hacer nada. Completamente Págale de acuerdo. bien y que lo haga. Y dices, es un gasto, sí, pero por lo menos no es un gasto en el sentido de que tú le das algo y no tienes nada. Yo creo que a la sociedad hay que aportar. Sí. Y la gente tiene que pensar en aportar. Y es que habría que hacer algo similar a lo de que no trabaja, no come. Es decir, es que hay que fomentar que Sí. la gente trabaje. Y esto excluye a la gente enferma, a la gente que tiene minusvalías, Obvio. obviamente. Porque siempre que digo esto, la gente me dice, ¿y qué pasa con...? Se te van a la excepción, no a Ya, la pero es que regla. eso es la minoría. Eso es la minoría. Y yo creo que es lo que hay que hacer. Pero no es un gasto, si el gasto ya lo tenías, le estabas pagando, lo único que le pides es que, oye, soy el Estado, te estoy pagando, a cambio realiza estos servicios Sí. que necesitamos, pues lo que tú dices, de asistencia, de lo que sea. Y luego dar, si hay que dar, bonos de comida, de que no pagues no sé qué, por ejemplo, de gastos de luz, imagínate, pues pagas menos. Si se ve que de verdad eres una familia y no un tío que tiene una plantación de marihuana, quiero decir. Pero se puede hacer ese tipo de cosas, pero a la vez le pones a trabajar. Pero es que la mayoría de la gente sí quiere trabajar, lo que pasa es que se crea esa cultura que, mira, te pongo un ejemplo, había un tío en la cárcel con el que yo estaba, ¿vale? Que era el unicero. Y el tío tenía paga y su padre también. Y le dije yo, ¿paga de qué? Y me dijo de minusvalía, de que no le iba muy bien. Y yo, pero tú estás bien. Y me decía, ya, pero yo tengo trucos. Y decía que se metía no sé qué una chapa, que pagaba no sé quién, que no sé qué. Es que hay mucha gente con paga que finge las cosas. Eso hay que revisarlo. Claro. Porque es un agujero negro Sí. de gente dependiente que tiene la paga y aparte se dedica a delinquir. Entonces viven bien. Yo conozco gente que tiene cochazos y que está de lujo, tiene paga y luego aparte, porque la paga no le llega, pero tiene paga y luego aparte se dedica a delinquir de vez en cuando. Y entonces tiene un sueldo bueno. Ese es el problema del tiempo ocioso, como tú dices. La gente tiene que estar produciendo, ¿No? trabajando. Y el ocio debería también de fomentarse algo más constructivo, porque el ocio hoy en día es muy degenerado, muy consume todo el rato. Debería que fomentar otro tipo de cosas, porque si no la juventud que vamos a tener va a ser pues como la que ya tenemos, la que ya se ve. ¿Sabes una cosa que me fastidia un montón? Que te llamen a la mesa electoral, pero no hay gente en paro, que ya están cobrando, que vayan ellos. Bueno, No lo soporto eso, A ver, eso Roberto. no, pero eso se supone que es porque también así vigilas que, sabes, que la gente normal participa y puede controlar un poco. Tú dices eso porque tienes mucho hartazgo Sí. de cómo es la política, pero si, por ejemplo, no tuvieras ese hartazgo y la política se viera de otra manera, como más popular o más participativa, yo creo que la gente querría ir para ver las cosas, como de sentirse parte. Pero yo creo que una parte debería de ser gente que se le lleve porque se le pague y sea como un servicio que da el Estado. Pero sí creo que se tiene que seguir haciendo un poco también lo de invitar bueno, invitar, es obligatorio, pero que llegue a la gente y así participen y vean que no es una estafa. Es que lo de ahora sí es una estafa, pero montado de otra manera yo creo que a la gente sí que le apetecería ir. Siempre que no te perjudica el trabajo a otras cosas, porque también es que hay mucha gente que le fastidian. Porque claro, dice, no, es que si trabajas de no sé qué y das un justificante, sí, si eres autónomo, ¿qué haces? Claro, Claro, es Es lo que que me pasa a mí. juegan un poco con eso, y soy autónomo y me pasa igual. claro.
Te dicen, no, macho, esto tienes Te que ir. toca ir. Sí. Sí. Roberto, estoy súper en desacuerdo contigo en muchísimas cosas, pero me caes bien. O sea, estoy muy contenta de que hayas venido, muy agradecida, porque, y luego en muchas cosas de tu discurso estoy 100% a favor, pero es que a mí me gusta la gente real. No me gusta la gente que opina como yo, sino la gente que veo auténtica como tú eres. Y de verdad te deseo toda la suerte del mundo, que no la necesitas, porque eres un fenómeno.